Equipos de completación. Equipos de subsuelo. Tienen por finalidad llevar los fluidos desde la formación productora hasta el cabezal del pozo en forma segura para el personal e instalaciones. El primer equipo que vamos a definir es el denominado tubing de producción, también conocido como sarta de producción o eductor de producción. Es importante recalcar que su función principal es llevar el fluido desde la formación productora hasta el cabezal del pozo. Es importante acotar que estas tuberías pueden ser de diferentes diámetros y a través de estas se mantiene un control efectivo sobre la producción o inyección. Igualmente facilita operaciones de servicio a pozo, tales como trabajo de guaya, tanto fina como eléctrica, circulación e inclusive core tubing. Las especificaciones API relacionadas con las propiedades físicas de la tubería miden valores máximos y mínimos de los esfuerzos cedentes, valores mínimos de presión interna cedente, porcentajes mínimos de elongación en secciones de prueba de 2 pulgadas de largo, valores de dureza típica, torque recomendado. Es importante agregar que el límite máximo de los esfuerzos cedentes y la mínima elongación son factores sumamente importantes y clave, los cuales son tomados muy en cuenta por los fabricantes. Clasificación de las tuberías. Las tuberías de producción se clasifican en aquellas denominadas tuberías de alta resistencia, las cuales pueden soportar esfuerzos mayores a los 8000 LPC y sus grados más comunes son C75, N80, C98 y P105. Y tenemos las tuberías de baja resistencia, las cuales son generalmente dúctiles, por eso la concentración de esfuerzo se ejecuta parcialmente mediante la plasticidad del elemento. En cuanto al grado de acero de las tuberías, es importante recordar que los grados de acero recomendados por el Instituto Americano del Petróleo para tuberías de producción son J55, C75, C95, N80 y P105. Ahora bien, cuando se requieren tuberías que deban soportar mayores esfuerzos que una de grado J55, pueden utilizarse una C75 o C95. Del mismo modo, la tubería de grado C recibe tratamientos térmicos para darle mayor dureza. En cuanto a los diámetros de las tuberías, existen disponibles diversos diámetros de tubería, siendo los más comunes aquellos que están relacionados con 2,3 octavos, 2,7 octavos, 3,5 pulgadas y 4,5 pulgadas, las cuales su selección van en función a la producción esperada, tal como se observa en el cuadro anexo. A continuación, en la siguiente recuadro se muestra una tabla que indica el nivel de profundidades a las cuales se alcanzan los límites de tensión evaluadas a operaciones normales de temperatura y presión para diversos factores de seguridad. Por ejemplo, para la J55 se usa un factor de seguridad a la tensión de 1,5 hasta una profundidad de 10.200 pies. Así para C75 13.900, N80 14.800 y P105 para hasta 19.500 pies. Asimismo se puede denotar para un factor de seguridad a la tensión de 1,6 y 1,75 respectivamente. Generalmente se usa un factor de seguridad para tensión de tubería igual a 1,6 y el cual se aplica a tuberías de diámetro uniforme. En cuanto al diseño de colapso, el factor de diseño para el caso del colapso de tubería no debe ser inferior a 1 y se debe basar en una diferencia de presión que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando el espacio anular está lleno de fluido y la tubería vacía. Ahora bien, la tubería no debe ser sometida a pruebas de presiones pulsantes mayores que la presión de trabajo dividida por 1,1, a menos que previamente dicha tubería sea sometida a pruebas con presiones mayores que la presión pulsante. Tipos de conexiones. Para las tuberías de producción existen dos tipos de conexiones. La primera de ellas es las denominadas conexiones NU, las cuales poseen roca de 10 vueltas. Estas tienen una resistencia menor que la del cuerpo de tubo, del mismo tubo.
Y las más comúnmente utilizadas son las conexiones EUE, las cuales poseen 8 vueltas por rosca y una resistencia superior a la del cuerpo del tubo. Estas son las más utilizadas porque provee un servicio confiable a la mayoría de los pozos. Entre las propiedades físicas del acero utilizado para las tuberías de producción debemos indicar lo siguiente. Antes de describir los componentes de los equipos de subsuelo, es importante hablar de las propiedades físicas del acero. Principal componente de este equipo, en este caso la tubería de producción. Las propiedades físicas del acero que deben ser consideradas son las siguientes: esfuerzo en el punto cedente, ductibilidad y dureza. En cuanto al esfuerzo en el punto cedente, debemos indicar que las pruebas de tensión se usan para información sobre la resistencia de los materiales utilizados. En esta, se somete una porción del material del tamaño convencional a un aumento gradual de carga. Para cargas relativamente bajas, la elongación del material es linealmente proporcional a la carga aplicada. En este caso, no ocurren deformaciones permanentes del material y se dice que el material se encuentra en el rango elástico de la curva, donde la carga es función de la elongación. Ahora bien, a medida que la carga continúa incrementándose, se llega a un punto en la mencionada curva donde se obtiene elongación sin aumento de carga. Este punto se conoce con el nombre de punto cedente. Al dividir la carga correspondiente al punto cedente entre el área transversal de la sección sometida a prueba, se obtiene el esfuerzo cedente. Seguidamente, los aumentos de carga a partir del punto cedente ocasionan deformaciones permanentes del material, es decir, está bajo un rango plástico, hasta que físicamente la sección de prueba se rompe, es decir, llega a su punto de ruptura. También al esfuerzo en el punto de ruptura se le denomina esfuerzo final en tensión. Seguidamente, en el diseño de una sarta de tubería, el valor numérico de los esfuerzos en tubería se usan o se deben utilizar con discreción. Esto se debe a que dichos esfuerzos se determinan suponiendo solo cargas axiales, mientras que en la realidad las tuberías están sometidas a esfuerzos multidireccionales. En cuanto a la ductibilidad, es la propiedad que poseen algunos materiales de deformarse en el rango plástico sin fracturarse. Por consiguiente, un material con una ductibilidad alta se deforma apreciablemente antes de romperse. La ductilidad se expresa como un porcentaje de elongación con respecto a una sección patrón, utilizando unas especificaciones API para cada grado de tubería. En cuanto a la dureza, se refiere a la propiedad que provee un material para resistir a la formación de una fractura quebradiza. De hecho, la dureza o resistencia al impacto se mide mediante la prueba del impacto de Charpy. Esta consiste en golpear y fracturar una sección de prueba con un péndulo en movimiento. Ahora bien, cuando el material falla, se dice que experimenta una fractura dúctil o una fractura quebradiza. En cuanto a la fractura dúctil, ocurre con una deformación plástica antes y durante la propagación de la fractura. En cambio, la fractura quebradiza ocurre con muy poca elongación y con una mayor rapidez que la fractura dúctil. En cuanto a la inspección de las tuberías, actividad sumamente importante para el mantenimiento de estas, se siguen los siguientes procedimientos comúnmente. Primeramente, se hace una inspección de la tubería de manera visual, es decir, toda la tubería que se va a colocar dentro de un pozo debe ser revisada visualmente antes de ser instalada. Algunos efectos que se pueden detectar visualmente pueden incluir los siguientes: por ejemplo, defectos de fabricación, es decir, roturas, abolladuras, soldaduras mal hechas, entre otros. Defectos de fabricación en su rosca, así como también posibles daños que puedan haber ocurrido en el cuerpo de la tubería cuando éstas han sido transportadas desde su sitio de almacenamiento hasta la locación final. Tenemos también las inspecciones mediante pruebas hidrostáticas. En este sentido, una vez que la tubería se instala en el pozo, se le hace este tipo de prueba. De hecho, estas se realizan a presiones por el orden del 80% del esfuerzo cedente de mínimo. Sin embargo, una prueba hidrostática exitosa no representa una garantía suficiente de que no existan defectos en la fabricación de las tuberías sometidas a tales pruebas. Seguidamente se utilizan las pruebas electromagnéticas. Esta consiste en un método en donde se introduce en la tubería un cable conductor en forma de resorte, el cual permite medir la respuesta de la misma al paso de corriente.
Para ello existen varios métodos para realizar estas pruebas y cada una de ellas se identifica en base a la empresa que la maneja. Por lo general, estos métodos investigan o detectan defectos internos en la tubería y posibles corrosión. Finalmente, tenemos lo que es la prueba mediante partículas magnéticas. Este método, o a través de este método, se introduce un campo magnético dentro de la tubería, lo que permite que partículas regadas en la parte externa de la tubería se alineen para indicar defectos longitudinales de ella. Este método no es tan confiable como electromagnético, ya que solo se limita a la parte externa de la tubería, valga la redundancia. En líneas generales se presentan algunos criterios para inspeccionar las tuberías. Por ejemplo, para tuberías nuevas de grado J55, solo se deben realizar inspecciones visuales de manera muy cuidadosa, ya que generalmente no presentan defectos de fabricación. Para tuberías nuevas de grado C75 y de mayor grado, se debe utilizar una inspección electromagnética. Aquellas tuberías que presenten defectos de 5 a 12.5% de su espesor no deben utilizarse. En cuanto a acoplamientos de tubería de grado 75 y mayores, deben ser inspeccionadas con el método de partículas magnéticas y por el método visual. Finalmente, en aquellas de grado N80 y mayores, deben ser inspeccionadas con el método electromagnético si presentan posibles defectos relacionados con corrosión.